Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol en el Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Damos gracias a Dios por este domingo en el cual estamos reunidos para poder adorar, alabar a nuestro Dios y para poder ser edificados a través de su palabra. Nos dice el Salmo 9, verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Señor, estamos reunidos para adorarte, para alabarte, para expresar cuánto te amamos. Y disponemos, oh Señor, todo nuestro ser, todo nuestro corazón para adorarte de una forma adecuada y apropiada. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para estar atentos a tu palabra y dispuestos a obedecerte. Señor, glorifícate en medio de nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder participar en esta reunión. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Adoremos a nuestro Señor. Te serviremos, yo en mi casa te cantaremos, como siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos, como siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos, como siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos, como siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Oh, esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. 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 A ti. Queridos hermanos y amigos, en este momento nos toca orar por nuestras autoridades.
Y en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Exhortaos ante todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Inclinamos nuestro rostro para orar por nuestras autoridades. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, orar por nuestras autoridades, Señor. Y te rogamos por nuestro presidente, Padre, que tú seas guiando sus pasos para poder, Señor, ejercer esa autoridad que tú le has dado, Padre. Dale la sabiduría de lo alto, Señor, para que pueda guiar a nuestro país. Así también te rogamos por el Congreso, Señor, que puedan darse, Señor, leyes y que puedan, Señor, ser de bien para nuestro país, Señor. Y que pueda haber una armonía entre el Ejecutivo, Señor, y el Legislativo, para que ellos puedan ejercer la autoridad que tú les has dado, Señor. Y así también te rogamos por nuestro Poder Judicial, que tú seas guiando, Señor, a cada uno de ellos, a nuestros alcaldes de cada provincia, Señor, y distrito, a todas las autoridades que tú has puesto en nuestro país, Señor. Guíalos, Padre, dales esa sabiduría que viene de usted, Padre, y ayúdanos a pasar todo este tiempo difícil que estamos viviendo en nuestro país, Señor. Danos la sabiduría, Señor, a cada uno de ellos, Dios. Gracias, Padre lindo. Toda la gloria, la honra, la alabanza sea para usted, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Por lo tuyo somos, Señor, llamados a cantar de tu amor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y verdad. Continuando con nuestro culto de adoración, ahora, mis amados hermanos, entramos a un tiempo de misiones, donde oramos por nuestros misioneros. El día de hoy vamos a orar por nuestra misionera Mirta Espino, quien se encuentra en el lugar de Guinea Ecuatorial haciendo la labor misionera. Pero antes, permítame leerle este pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así nos manda su palabra. En este tiempo, oremos por aquellos que han sido obedientes al llamado de Dios. Oremos por nuestra hermana. Amado Padre, bendito Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Y queremos ahora, Señor, interceder por tu misionera, por tu sierva, Señor Mirta Espino. Padre Santo, estaba en tus planes, en tu voluntad, Señor, enviarla a este lugar, donde, Padre, tú estás extendiendo tu reino, Señor, a través de su vida. Oramos juntos, Señor, aquí como iglesia, para poder, Señor, interceder por ella. Primeramente, Señor, para que fortalezca su espíritu, Padre Santo. Le llene, Señor, de tu gozo, de tu palabra. Que seas tú, Señor, su roca eterna en medio de cualquier circunstancia. Oramos, Padre, también por su salud, para que la sigas guardando, la sigas guiando, Señor, y la sigas fortaleciendo, Padre Santo, guardando, Señor, de todo mal, Padre. Oramos, Padre, por su familia también que se encuentra lejos y también, Señor, por el ministerio que ella está realizando, Señor, en ese lugar. Gracias, Padre. Sigue usándola, Padre Santo. Sigue siendo, Señor, luz a través de su vida para que muchos, Padre, puedan alcanzar y conocer, Señor, de ti, Padre. Oramos, Padre Santo, por los recursos, Señor, que pueda estar necesitando, Señor, para que tú provees, Padre, los alimentos, medicamentos, recursos o materiales, Señor, que necesiten también para que puedan aprender y estudiar tu palabra. Gracias te damos, bendito Señor, desde aquí, Señor, ayúdanos a seguir comprometiéndonos, Señor, más allá de nuestra oración que es necesaria, Padre, el compromiso misionero, Señor, para poder sostener, Señor, la obra, Padre. Sabemos que no somos nosotros, Señor, porque todo viene de ti, Padre. Hemos recibido, Señor, hemos sido bendecidos por ti,
para seguir bendiciendo a otros, Señor. Y ayúdanos, Padre, a comprometernos con nuestra misionera Mirta Espino, a seguir, Señor, acompañándola en esta labor desde aquí, Padre. Gracias te damos, dejamos su vida, su ministerio, Señor, su hogar y aquellos anhelos también que tiene en su corazón para que tú puedas, Señor, cumplirlos de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar adorándole, aún intercediendo ante su presencia. Queremos ahora expresar de otra forma nuestra adoración, que es a través de los diezmos y de las ofrendas, con el cual reconocemos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres fiel, tú estás siempre a mi cuidado y quiero también serte fiel a ti y adorarte con lo que tengo. Recordemos que los diezmos son para el sostenimiento de la iglesia local. La ofrenda misionera es para poder sostener la obra de las misiones en diferentes lugares del mundo. Y nos dice Filipenses capítulo 4, 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Reconocer que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, pero Él se agrada cuando también nosotros le pedimos y dependemos en Él. Entonces vamos a orar por la provisión y por los diezmos. Oramos. Señor, gracias, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, oh Señor, que tu fidelidad siempre esté mostrándose, Señor, en nuestras vidas, en cada hermano de la iglesia, en cada familia de la congregación. Oh Dios, queremos darte los diezmos, la ofrenda misionera, con una expresión de adoración, de fidelidad hacia ti, reconociendo que tú eres nuestro creador, reconociendo que tú nos amas, reconociendo que tú nos provees. Oh Dios, gracias por ese privilegio que tú nos das como hijos tuyos de expresar nuestra adoración de esta manera. Queremos serte fieles como tú eres fiel para con nosotros. Señor, gracias te damos. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Se les recordar que en estos tiempos estamos haciendo llegar los diezmos y las ofrendas a través del depósito en la cuenta bancaria que aparece en la pantalla. Una vez hecha la transacción, el voucher, mandarlo al WhatsApp del teléfono que aparece también en pantalla y para poder tener el respectivo control. Entonces damos gracias al Señor y seguimos en nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Dios les bendiga. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia
eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, solo a ti, Señor. Ahora, queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la palabra del Señor. Bendiciones. Dios lo bendiga, queridos hermanos y amigos. Es una alegría el día de hoy poder compartir con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Mensaje a las 7 iglesias. Un mensaje dirigida a la iglesia de Pérgamo hace más de 2000 años, pero que es pertinente para la actualidad. Es pertinente tanto para ti como para mí, así es que vamos a meditar en ello. El día de hoy, entonces, vamos a ver el mensaje a Pérgamo, un llamado a la pureza. ¿Qué le parece si antes de ello vamos a orar en este tiempo? Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, a través de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Señor, que también quieres hablar, Señor, a nuestras vidas. Háblanos, Padre, exhórtanos y anímanos también a poder, Señor, seguir meditando y seguir permaneciendo fiel en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Como ya hemos mencionado, el día de hoy lo hemos llamado el mensaje a Pérgamo, un llamado a la pureza. Mis amados hermanos, para muchas personas en la iglesia actual la palabra mundanalidad tiene una connotación quizás antigua, pasada de moda. No predican mucho contra lo que es la mundanalidad. Pero a diferencia de muchas de las iglesias contemporáneas, la Biblia no titubea en condenar este aspecto por ser un pecado muy serio. La mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo que es eterno. Como los creyentes no somos parte del sistema del mundo, entonces no debemos actuar como si lo fuéramos. No debemos actuar como si lo fuéramos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, escribió Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como hemos sido redimidos por la gracia de Dios, a los creyentes se nos llama en Tito capítulo 2, el versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también Santiago va a escribir en el capítulo 1, el versículo 27, Santiago dice: la religión pura y sin mácula, va a decir Santiago, es guardarse sin mancha del mundo. Más adelante en el versículo 2 del capítulo, en el capítulo 4, versículo 4, va a decir Santiago, dice: porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, también Juan pone en claro el deber de los creyentes de evitar lo que son las cosas del mundo, de evitar la mundanalidad. Y dice, el texto dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En concordancia entonces con la norma general de las 7 cartas a las iglesias, igual pasa con la iglesia de Pérgamo, y esto nos va a revelar 7 aspectos. Lo primero de ello es, nos va a revelar datos acerca de la ciudad de Pérgamo. Datos acerca de la ciudad de Pérgamo. El versículo 12 dice, cuando habla se refiere a Pérgamo. Pérgamo, un poco para saber qué hay en Pérgamo. Pérgamo estaba ubicada cerca del mar norte
tanto de Éfeso como Esmirna. En Pérgamo se perfeccionó la técnica de preparar pieles de animales como material para libros, de ahí su nombre pergamino. Usted recordará, de repente ha escuchado tantas veces los famosos pergaminos. Ahí se perfeccionó esta técnica para dar inicio a lo que es, valga la redundancia, los pergaminos. Fue la capital, Pérgamo, ¿qué más? Fue la capital de la provincia romana. El representante del emperador tenía su residencia ahí. Desde el año 29 antes de Cristo tenía un templo para el culto oficial al emperador. Muchos años, el único templo en Asia dedicado a ese fin. Para la época en que Juan escribió Apocalipsis, Pérgamo había sido capital de Asia por casi 250 años. También era el centro de otros 4 cultos a dioses paganos. El símbolo de Asclepo, o también más adelante lo cambian de nombre, era la serpiente que se encontraba en las monedas de Pérgamo. Lo segundo que vamos a ver es datos acerca de la iglesia. El mensaje dice a la iglesia en Pérgamo. El libro de los Hechos no registra la fundación de la iglesia en Pérgamo. Según Hechos capítulo 16, los versículos del 7 hasta el 8, Pablo pasó de Misia, que era una región situada en Pérgamo, en su segundo viaje misionero. Pero no se menciona que el apóstol predicara el evangelio ni que fundara una iglesia allí en ese momento. Lo más probable es que la iglesia de Pérgamo fuera fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio salió desde ahí y se predicó por toda la provincia de Asia. Evidentemente, esta iglesia sufrió mucha oposición del culto oficial del emperador. De ahí las referencias que hace el mensaje al trono de Satanás ubicada en Pérgamo. Otra cosa muy importante, el nombre de Pérgamo significa totalmente casado. Y al parecer, un nombre apto para describir la unión de la iglesia con el mundo que se vivía ahí. En Hechos capítulo 19, el versículo 10, como la iglesia estaba rodeada de la cultura pagana, estuvo expuesta también continuamente a sus atractivos, intensificado por los pecados de los familiares y todo lo que podía haber en ese lugar, en Pérgamo. También la iglesia enfrentó mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador que lo perseguía. Y quizá, mi amado hermano, quizás sea lo mismo que hoy en día la iglesia está afrontando. No solamente nos referimos a la iglesia como un conjunto de personas que quizás nosotros conocemos, sino se refiere a usted como iglesia, porque usted es iglesia. Se refiere a usted, a su vida. Y eso es lo que quizás estamos afrontando a ello, ya sea como una iglesia refiriéndose a comunidad o una iglesia que somos nosotros, usted y yo. Ese es el mismo, los mismos que estamos afrontando hoy en día, al vivir en una sociedad cada vez más cegada por el pecado. ¿Acaso, mi amado hermano, usted, si no sale a la calle y no da vuelta a la esquina, no se encuentra rodeado con un montón de inmoralidad? ¿Acaso cuando prende la tele usted no ve un montón de inmoralidad? ¿Acaso cuando se para en una esquina a poder leer el periódico no ve un montón de inmoralidad? ¿Acaso no se ve corrupción, no se ve asesinato, no se ve tantas cosas y todas esas cosas que quieren llegar y quieren meterse a la iglesia? Quizás ese es el mismo contexto, por eso mencionábamos que el mensaje para Pérgamo es pertinente para usted y para mí. Lo tercero que vamos a ver es la característica de Cristo en este aspecto. La Biblia dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, definitivamente, es el Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Como se indica en el 1.16 que ya anteriormente hemos leído, que Juan, inspirado por el Espíritu Santo,
que es el autor de esta carta, en esta carta, como en las dirigidas a Éfeso y a Esmirna, que lo vimos las semanas pasadas, Cristo se identifica empleando una de las frases descriptivas de la visión de Juan. La espada aguda de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque en Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que es como espada de 2 filos. A esto hace referencia cuando Jesús se presenta. Esta descripción del Señor Jesucristo lo muestra como juez y ejecutor, describiendo su apariencia en la segunda avenida, la aparición de Jesús en la segunda venida. Juan describe en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 15, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. La iglesia en Pérgamo simboliza a muchas iglesias a lo largo de la historia que han cedido ante el mundo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? A veces nosotros también creemos, así como hay muchas iglesias hoy en día que ceden a doctrinas, que ceden a costumbres. A veces es un poco triste poder ver algunas iglesias por las redes sociales de cómo meten lo que son cosas del mundo, cómo copian las cosas del mundo y ya se quieren igualar. Parecen iglesias que solamente se dedican al show, que solamente se dedican a eso. Y la palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios nos manda a nosotros a cuidar la verdadera doctrina. No hay varias doctrinas, hay una sola doctrina y es la doctrina de Jesucristo. Y eso es lo que pasa, mis amados hermanos. A veces esta iglesia estaba pasando con ello, esta iglesia estaba permitiendo, más adelante lo vamos a ver, que se introdujeran doctrinas falsas, estaba permitiendo la mundanalidad, estaba permitiendo las cosas del mundo dentro de la iglesia. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? No solamente se refiere a ellos, sino también este mensaje es para nosotros. Porque muchas veces cogemos cosas del mundo. Muchas veces seguimos practicando cosas del mundo. Somos creyentes, asistimos a la iglesia, cantamos a Dios, de repente lo servimos, pero aún practicamos cosas del mundo. Aún seguimos permitiendo cosas del mundo en nuestra vida. Quizás aún nos falta corregir muchas cosas. Nadie es perfecto, es cierto, pero cada día usted y yo, mi amado hermano, debemos despojarnos de las cosas del mundo. Cada día usted y yo debemos quitar todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que va en contra de lo espiritual, todo aquello que nos va a edificar. Eso estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Ellos estaban permitiendo que las falsas doctrinas, que el mundo ingrese a la iglesia de Pérgamo, Eso es lo que estaba pasando. Y eso es algo también, mi amado hermano, a veces nosotros creemos que cuando hacemos algo malo o pecamos y no nos pasa nada, ahí va a quedar. Así como Cristo se presenta aquí, así también lo es para nosotros. Él no pasará por alto ningún pecado, por lo que debemos quitar y alejarnos de todo pecado. Debemos despojarnos de todo pecado. Mi amado hermano, si aún hay hábitos en su vida que provienen del mundo, pídele a Dios, ruégale al Señor, dile: Señor, ayúdame a quitar esto, pero no permitamos que aún tengamos hábitos del mundo. Yo sé que no es fácil. Pablo lo decía: no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Pablo termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿sabes qué? Pablo mismo, a través del Espíritu Santo, dice: gracias doy
a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, dice la palabra. Y mi amado hermano, si aún hay cosas que practicamos, cosas del mundo, roguemos a Dios. Por intermedio de Jesucristo podemos vencer el pecado y podemos despojarnos de todo ello. Lo cuarto, mis amados hermanos, es el elogio de Cristo para la iglesia de Pérgamo. La palabra dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué le está diciendo Dios a esta iglesia? Le está hablando de la fidelidad en medio de la oposición continua y la persecución. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se hallaban, los creyentes en Pérgamo se mantuvieron valerosamente, valientemente en su fe en Jesucristo. Él los elogió por seguir reteniendo su nombre, aun cuando vivían donde estaba el trono de Satanás. Se han ofrecido y han habido muchas sugerencias con relación a esta identificación del trono de Satanás. Algunos lo identifican con el espléndido altar que se había hecho para Zeus, que era denominada como la Acrópolis de Pérgamo. Se había creado un inmenso templo a Zeus. Otros relacionan el trono de Satanás con la adoración al dios Esculapio, lo que antes mencionábamos, que era predominante en Pérgamo. Esculapio era el dios de la sanidad y las personas iban de todas partes del mundo antiguo hasta Pérgamo en busca de ser sanadas en su altar. Esculapio se le describía como una serpiente. En su templo deambulaban libremente serpientes no venenosas, y las personas, los suplicantes, buscadores de sanidad, dormían o se acostaban en el piso del templo esperando que una de esas serpientes los tocara, dice, representando simbólicamente al Dios y en consecuencia recibir sanidad. Tal simbolismo sin dudas les recordaría a los cristianos a Satanás. Por cualquiera de estas razones, se podía justificadamente llamar a Pérgamo la ciudad donde está el trono de Satanás. En medio de esas difíciles y penosas circunstancias, los creyentes siguieron morando, siguieron habitando. Una palabra que habla de residencia permanente y no simplemente de un lugar de paso en Pérgamo. Aquí los creyentes no estaban de paso en Pérgamo, sino que ellos vivían, residían, moraban ahí. Y usted sabe, mi amado hermano, no es fácil vivir para un creyente, no es fácil estar en un mundo donde todo es mundo, donde todo es corrupción, donde todo es perdición, donde la inmoralidad está a vuelta de rostro en todo lugar. Pero en esos momentos la iglesia seguía fiel. La iglesia seguía permaneciendo fiel. Ellos estaban ahí, lugar permanente. Es decir, o en pocas palabras, ellos vivían ahí. A pesar de la persecución y del sufrimiento que soportaron, los creyentes en Pérgamo siguieron reteniendo el nombre de Cristo. Y no negaron la fe, no se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdades principales de la fe cristiana. Los creyentes fieles en Pérgamo ejemplificaron la verdad de las palabras de Cristo en Mateo capítulo 16, el versículo 18, cuando habla Simón a Pedro y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay oposición, mis amados hermanos, no hay oposición satánica que pueda destruir la genuina fe salvadora como la que poseían estos creyentes. No hay nada que puede destruir la fe cuando tú y yo nos agarramos de Cristo. Absolutamente nada podrá sacarnos.
Pablo lo decía de una forma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, sed, desnudez. ¿Quién nos separará? Nadie nos puede separar cuando hay amor, cuando creemos en Cristo, cuando nos apropiamos de su salvación, de su redención, cuando nos apropiamos de su gracia. La iglesia en Pérgamo mantuvo su fidelidad aún en los días en que Antipas, a quien Cristo describe como mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Nada se sabe con certeza acerca de Antipas, aparte de lo que dice este texto. Pero es probable que fuera uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Según la tradición, se cuenta y se dice que Antipas fue asado hasta morir dentro de un toro de metal. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina estar perseguido por el Evangelio y ser asado como una carne se asa, pero vivo? Esa era la persecución que pasaban los cristianos de Pérgamo. Esa era la persecución. Esos tiempos difíciles, yo me imagino que no era fácil, mi amado hermano. Pero ¿sabes qué? En medio de toda esta situación, cuando los perseguían, los quemaban, el emperador Domiciano estaba persiguiéndolos, ellos siguieron fiel. Ellos se mantuvieron fiel a sus principios, ellos estuvieron fiel a Dios, no los separaba la persecución, no los separaba absolutamente toda la oposición que tenían, ellos se mantuvieron fiel. Ellos se mantuvieron fiel, y la palabra testigo que nosotros vemos aquí se traduce más como mártir, una palabra que con el tiempo se transliteró al castellano como la palabra mártir, ¿no?, que ya conocemos y que muchos testigos de Cristo pagaron con su vida. He aquí un hombre que pagó el precio máximo por no querer hacer concesiones, por no querer vivir o no querer adaptarse o no querer satisfacer las necesidades de este mundo. Mi amado hermano, no es fácil ser cristiano, lo sé. Porque el mundo muchas veces nos va a hostigar. Muchas veces usted, mi amado hermano, si usted es creyente solo en casa, muchas veces la familia lo va a criticar. Muchas veces le van a poner en situaciones que cuando queremos reaccionar nos van a decir: ¿para eso vas a la iglesia? ¿Para eso vas a la iglesia? Porque siempre van a buscar la forma. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Algo muy importante que el mismo Dios dice de Antipas es que él dice: mi testigo fiel. Antipas le dice: mi testigo fiel. Es la única descripción que se le concede a Cristo, el testigo fiel. Queridos hermanos, nosotros también vivimos expuestos a ellos. Si defendemos la vida, estamos en contra del aborto, nos tildarán de insensibles. Si defendemos la familia, nos tildarán de retrógradas. Los tiempos para los cristianos quizá cada vez sea más difícil, pero en medio de ello permanezca fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a su fe, fiel al amor de Dios. Lo quinto, mis amados hermanos, es la censura para Pérgamo. Sí, era una iglesia que permaneció fiel. Sí, era una iglesia que a pesar de las circunstancias se mantuvo fiel. Pero mira lo que dice el texto. Dios, ¿qué le dice? Le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia en Pérgamo, si bien es cierto, seguía fiel a Cristo y a la verdad cristiana, perseveró fielmente en un cuartel general, por así decirlo, de la oposición satánica, incluso ante la posibilidad del martirio, ante la posibilidad de la muerte. Sin embargo, todo no andaba bien en Pérgamo. Luego de elogiar a los creyentes de ese lugar, Cristo les informó: tengo unas pocas cosas contra ti.
Su reproche era porque tenían ahí a los que retienen la falsa doctrina. Aunque la mayoría de los creyentes en Pérgamo eran fieles y leales a la verdad, había algunos asociados con la iglesia que comenzaron a creer falsas doctrinas. Aunque muchos de los que están en el cristianismo en la actualidad hacen poco caso también de la doctrina y se le da poca importancia al error bíblico y teológico, esa no es la perspectiva del Señor de la iglesia. Nuestro Señor sostiene esto en contra de cualquiera en su iglesia que se desvía tras el error. Trágicamente, el resto estaba tolerando a estos que estaban en el error, en vez de enfrentarlos, en vez de confrontarlos, y se negaban a arrepentirse, sacarlos de la iglesia. ¿Qué hacían estos? La iglesia toleraba a sus miembros, a quienes, lo que hemos dicho, tenían una doctrina errada y perniciosa. La doctrina de Balaam. Usted recordará, él enseñó a Balac a tentar a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. La doctrina de Balaam, según la historia, Balaam, un destacado profeta a sueldo del Antiguo Testamento, que se encuentra en Números 25, 22, ahí lo podemos ver cómo Balaam enseñaba a hacer esas cosas. Temeroso de los israelitas por los que les habían hecho los amorreos, Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que los maldijera. Después de tratar 3 veces sin ningún éxito de maldecir a Israel, a Balaam se le ocurrió otro plan. Como no podía maldecir a los israelitas, decidió corromperlos, enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Tramó usar a las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a la conducta del mundo impío que los rodeaba, la inmoralidad sexual y la idolatría. Esto es lo que hizo Balaam, y muchos de los cristianos también de ese momento hacían eso. A pesar del ejemplo gráfico de Israel y de la clara enseñanza del apóstol Pablo, que probablemente conocieran algunos en Pérgamo, persistían en seguir la enseñanza de Balaam. Ellos creían que se podía asistir a las fiestas paganas con toda su depravación e inmoralidad sexual que había en su momento, y aún así reunirse a la iglesia para adorar a Jesucristo. Pero eso es imposible, ya que la palabra, lo hemos leído, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Significa relajamiento moral. Significa un relajamiento espiritual, defendido por un evangelio popularizado, sin santidad, sin exigencias morales. Eso es lo que pasa hoy en día. Se quiere llegar a la iglesia muchas cosas. A veces da pena y un poco, mis amados hermanos, al saber que hoy en día hay iglesias que están casando a parejas del mismo sexo. ¿Usted lo puede creer eso? ¿Usted puede aceptarlo bíblicamente eso? Es lamentable, pero esta doctrina de Balaam es la misma de estos. Y permiten muchas cosas del mundo en la iglesia. Permiten que se hagan muchas cosas, supuestamente en base a la palabra. Pero no solo ello, también era la doctrina de los nicolaitas. Una segunda herejía que se toleraba en Pérgamo implicaba una figura del Nuevo Testamento. Había ahí los que retenían la doctrina de los nicolaitas. La palabra también indica que la enseñanza de los nicolaitas condujo a la misma malvada actitud que tenían los seguidores de Balaam. 2 herejías, la de Balaam y la de los nicolaitas. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros debemos ser celosos con la doctrina. Hoy se quiere meter a la iglesia un poco de socialismo, un poco de capitalismo, un poco de humanismo. Todo eso se quiere meter a la iglesia. Y no es así. Repito, hay una sola doctrina, y es la doctrina de Cristo. No hay 2 ni 3, ni hay doctrina de ninguna denominación. La única doctrina que vale y la única doctrina es la palabra de Dios.
No hay más y vivamos, debemos ser celosos con ellos. A veces no tenemos por qué permitir que se quieran meter esas cosas a la iglesia. Debemos ser firmes. No se trata de maltratar, obviamente, pero sí se trata de guiarlos en la palabra del Señor. De guiarlos a que no hagan, a que puedan hacer, en las cosas dentro de la palabra del Señor. Lo sexto, mis amados hermanos, es el consejo de Cristo para Pérgamo. Por tanto, dice el texto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los cristianos de Pérgamo tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores de medio de ellos. Tenían que reconocer que se habían comportado mal, porque si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, también su pueblo debería odiarlo. Si hay cosas que Jesús no hace, también nosotros no debemos hacerlo. ¿Por qué queremos hacer lo que Jesús no hacía? ¿Por qué queremos implementar cosas que Jesús no hacía? Cosas que Dios aborrece, como creyentes también debemos aborrecer. A veces el cristiano quiere vivir, como muchos dicen, medio cachete, medio pie en el mundo, medio pie en la iglesia, y eso aborrece Dios. Eso aborrece Dios. Por ello, como creyentes, debemos vigilar a que no se metan doctrinas falsas en la iglesia del Señor. No porque es mi amigo no le voy a decir nada, sino muchas veces vamos a tener que ser claros con la palabra y muchas veces vamos a tener que disciplinar de manera espiritual. Séptimo, la promesa para el vencedor. El texto dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cristo promete 3 cosas para los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo, y también para usted y para mí. En primer lugar, Él promete darles a comer del maná escondida. El maná era un pan con sabor a miel, con la cual Dios alimentó a los israelitas durante sus años de andar por el desierto. El maná escondido representa a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo. Según Juan, cuando podemos leer, Él proporciona sustento espiritual a los que ponen su fe en Él. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo Jesús. Esa es la primera promesa. La segunda promesa dice, y le daré una piedrecita blanca. La piedra puede ser una piedra preciosa. Hay muchos, los comentaristas dicen que puede significar muchas cosas. Algunos comentan que antiguamente en un juzgado se le daba una piedrecita blanca al quien estaba libre de ser condenado. Otros dicen que se refería también, algunos hacen referencia al Tumín y al Urim para poder conocer la voluntad del Señor. Y hay tantas explicaciones, pero uno de la que puede significar más para nosotros es que esta piedra puede ser una piedra preciosa, algo traslúcida con el diamante en la cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos, va a decir más adelante también Apocalipsis. Y la tercera promesa dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Como se hace evidente en esa frase, no podemos saber cuál es el nombre nuevo hasta que lo recibamos. Y cuando se refiere a nuevo, esta palabra kainos no significa nuevo en contraposición a que antes era viejo en tiempo, sino nuevo en el sentido cualitativamente. Cada creyente que va a poder recibir esto reflejará únicamente el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. Y amados hermanos, permítanme concluir con esto. Dios quiere y anhela una iglesia pura,
una iglesia que no ande de aquí para allá, una iglesia que no se mezcle con otros dioses, con otras doctrinas. Dios quiere una iglesia santa, por ello debemos arrepentirnos y quitar todo aquello que no agrada al Señor, quitar de nuestra vida todo aquello que impide a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. No juguemos, mis amados hermanos, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Eso no agrada al Señor. Al contrario, el Señor quiere que seamos puros, porque cuando una iglesia es santa, cuando una iglesia es pura, entonces podrá haber una comunión íntima y estrecha con nuestro Señor. Vamos a orar en este tiempo. Padre, en Cristo Jesús, en este tiempo, Señor, nos acercamos a ti. Y a la luz de tu palabra, Señor, tú quieres una iglesia pura, Señor. Tú quieres que cada uno de mis hermanos, Señor, que está al otro lado de sus pantallas, pueda quitar todo aquello, Señor, que aún pertenece del mundo. Tú quieres que quitemos todo aquello de nuestra vieja naturaleza, de aquello que antes en el mundo lo practicábamos. Tú no quieres, Señor, que sigamos viviendo con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Tú quieres que seamos fieles. Tú quieres que apartemos todo lo malo de nosotros. Ayúdanos, Padre. En nuestras fuerzas no lo podremos, pero sí podemos en las fuerzas del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Si usted hizo la oración y abrió su corazón a Dios arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan capítulo 1, el versículo 12. Y como hijo de Dios, querido amigo, ahora hermano en Cristo, usted debe seguir creciendo espiritualmente. Por ello le animamos a que ore fervientemente y regularmente, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33, versículo 3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medita constantemente en ella, porque ella nos brinda el camino que debemos seguir. La Biblia menciona, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. Finalmente, es necesario que usted pueda congregarse, aunque ahora físicamente no, pero estamos seguros que muy pronto sí. Estamos ubicados en la avenida Universitaria 6192, Villa Sol, Los Olivos, Iglesia Alianza Cristiana Misionera, Villa Sol. En pantalla aparecerá un número telefónico o un correo electrónico donde usted nos puede contactar y con gusto estamos dispuestos a poder apoyarlo en lo que usted crea conveniente. Estamos dispuestos a recibirlo. Sea bienvenido. Hasta la próxima. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de adoración. Pero antes de terminar, mencionarles que este martes 26 de enero iniciamos nuestro seminario, Mi tiempo con Dios. Este seminario tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Tenemos temas como el arte de la hermenéutica, de cómo hacer nuestro estudio bíblico devocional, nuestro estudio bíblico inductivo y aún expositivo, por el cual te invito a que te puedas estar inscribiendo. No te lo pierdas. Muy bien, vamos a orar entonces. Señor, gracias. Te damos por este culto, porque nos has permitido participar, alabarte, adorarte, interceder y escuchar de tu palabra. Señor, que podamos poner en práctica tu palabra cada día, Señor. Queremos serte fieles hijos tuyos, buenos discípulos, buenos siervos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Antes de terminar, te invitamos a que puedas escuchar que tenemos unos importantes anuncios para ti. Dios les bendiga.
Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita vía Zoom en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Y para los niños, conociendo a Dios en casa, todos los domingos en el horario que aparece en pantalla. Amigos y hermanos, los esperamos en nuestras reuniones homogéneas vía Zoom. Damas, los lunes a las 8 de la noche. Varones, los jueves a las 8 de la noche. Matrimonios, los viernes a las 9 de la noche. Niños, los sábados a las 4 de la tarde. Y jóvenes, los sábados a las 7 de la noche. No faltes. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Amado hermano, desde el martes 19 de enero al martes 9 de febrero, te invitamos a participar del seminario Mi Tiempo con Dios. ¡Inscríbete ya! Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo, ofrenda misionera y ofrenda de amor, puede depositarlo en nuestra cuenta de banco de crédito del Perú. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y el mes al que corresponde. Finalmente, querido amigo, recuerde que si desea algún consejo, no duden en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla, y un pastor de nuestro equipo te guiará y atenderá con mucho gusto. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. ¡Que Dios te bendiga!